Hola de nuevo. Hoy en Perspectivas Asexuales vamos a tratar un poco las cuestiones de deseo, voluntad, goce, y esto lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer motivada por la siguiente razón. He visto que en los grupos habituales de asexualidad o grupos militantes o colectivos que tratan de promover pues el conocimiento por este colectivo que se sitúa dentro de la diversidad sexual, dentro de pues, los colectivos, vamos a decir, sexualmente disidentes. He comprobado que más veces de las que me gustaría se insiste mucho en el innatismo de esta condición. Entonces, me resulta cuanto menos chocante, dado que los innatismos, los genetismos excesivos, los genetismos más allá de las puras explicaciones biológicas sobre la cadena del ADN, es decir, cuando tratan de explicar conductas sociales y sobre todo conductas afectivas o psicológicas complejas, me parecen muy estériles y muy ideológicos, ¿verdad? Al fin y al cabo, los genes son cadenas de proteínas que de ninguna manera podrían estar sobredeterminando un montón de cosas de una riqueza y complejidad conceptual que no alcanzarían, ¿no? Entonces, esta complejidad no solo será a nivel conceptual, es decir, para que la orientación sexual fuera esta asexual o de cualquier otro tipo, fuera innata, genética, estaríamos diciendo que, que se puede codificar biológicamente qué es ser gay o qué es ser asexual o qué es ser lesbiana o qué es ser bisexual o lo que fuera. Yo considero que este tipo de formas de subjetivarse, de socializarse, tienen o guardan relación con, con una diversidad de aspectos tan enorme que es imposible, pues como decimos, reducirlo o codificarlo bajo lo que sería un comportamiento pautado, que es lo único de lo que la biología nos puede hablar. No es de lo único que nos puede hablar, pero sí es lo único que puede codificar genéticamente o establecer un determinismo o una concatenación causal mecánica, ¿no? De hecho, si hay algo interesante en la historia en sí de la biología, en su aparición, es que nos va a sacar de ese paradigma mecanicista que tanto la física como un poco la química permitían existir, permitían leer todo el mundo, al menos en el siglo XVII-XVIII, permitían la lectura del universo de un modo mecanicista, cosa que la biología va a aparecer, entre otras alegrías, para dinamizar un poco los paradigmas de interpretación del mundo y del universo que se habían hecho demasiado reduccionistas. Incluso a mí me choca cuando se habla de reduccionismo biológico, porque ahí lo que está pasando es que en todo caso está habiendo malentendido entre biología y quizá etología, y ni siquiera es un malentendido entre biología y sociobiología, cuando realmente la biología, ni mucho menos Darwin, tuvieron la culpa de que se trataran de explicar algunos comportamientos, como incluso algunos comportamientos biológicos, como si pudieran tratarse de física mecánica, de mecánica clásica, ¿verdad? Si Darwin nos alegra, digamos, el mundo y permite la aparición de teorías como el marxismo, por ejemplo, es porque nos va, y de la dialéctica incluso en general, del estructuralismo, aunque parezcan un tanto contrarias, va a ser porque va a descubrir un universo ecológico, un universo cuyas variables no se pueden aislar tan fácilmente y del que no podríamos extraer repeticiones ni podríamos recrear lo que ocurre
tal cual en un laboratorio. Pues el cambio y la diversidad tienen un papel tan importante que pocas cosas están determinadas por un par de variables o por ningún conjunto de variables que pudiéramos localizar, aislar y establecer como causa única. Para mí la biología que aparece en Darwin, o bueno, con Lamarck, con Darwin, no anteriormente, donde podríamos hablar de taxonomías botánicas, de taxonomías zoológicas, bueno, nos aporta todo esto con su campo de estudio también a otras disciplinas, como la filosofía, como el psicoanálisis e incluso como a cualquier ontología. Por otra parte, toda la historia del innatismo, del genetismo, me estoy refiriendo al tratamiento de lo humano, incluso de lo animal en general, tiene una historia tan negra cada vez que trata de explicar las conductas o cada vez que trata de establecer un esencialismo tal que estuviéramos sobredeterminados por un código que nos fuera no solo totalmente ajeno, sino también intransitable y que además, no sé, propondría una diversidad en permanente guerra. El genetismo social, tanto en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, pero también previamente en Estados Unidos, no sé, tuvo ese acompañamiento y esa motivación discriminadora, racista, etcétera, que bueno, está tan bañada de propósitos, parece que más bien poco legítimos, que cuanto menos no quiere decir que descarte todo tipo de teoría genetista. Estoy hablando de un innatismo genetista, nada más. No estoy hablando de Platón ni de esas cualidades, de esas capacidades o potencialidades con las que se pueden hacer, sino de este genetismo que trata de explicar las conductas sociales complejas y reducirlas a pautas anteriores a la propia subjetivación de las personas, que ya es o que ya empieza a hacerse de forma temprana. Bueno, decía que no es que esté tratando de eliminar o de negar, invalidar cualquier teoría que tenga que ver con los genes, sino que me llamaba la atención que un grupo marginalizado, invisibilizado, sobre todo, y bueno, que está luchando por una mejor acomodación o por una búsqueda de identidad que ayude a estar en el mundo y a reivindicar ciertos derechos, se acoja de una forma tan fuerte, tan sorprendente para mi gusto, al innatismo, a los genes, a somos así de nacimiento. Entonces, ante esta institucionalización que parece que se está dando de la asexualidad, pues, bueno, me gustaría proponer algunas otras formas de pensarlo, que fueran menos peligrosas y, sobre todo, para mi gusto, menos infértiles y más productivas. Es decir, que nos den más que pensar en lugar de simplificar las cosas, que es lo que parece que trata de hacer este innatismo genetista, que lo que yo llegué a entender es que aparece como reacción. Yo no entendía muy bien esta insistencia y cuando, bueno, me involucré un poco más y que tenía que ver con una reacción, para mi gusto, un poco desorientada a ciertas frivolizaciones que se producen muy habitualmente acerca de esta vivencia de la sexualidad, que sería una vivencia, vamos a resumirlo, sin objeto en ningún género, al menos. Sin objeto, por tanto, en personas, menos aún en personas en cuanto que mujeres o en cuanto que hombres. La sexualidad se considera una orientación sexual en estos grupos. Esto sí que lo entiendo y me parece bueno, acertado, aunque suene extraño en un principio, porque se quiere decir que ser asexual no excluye el autoerotismo, no excluye la fantasía, la libido y tampoco significa que la persona sea asexuada. Y cuando digo asexuada, no me refiero a sexualizarse como hombre o como mujer. Hay otras maneras de sexualizarse y de vivir la sexualidad y tenerla como una de nuestras dimensiones personales o sociales, humanas. Bueno,
situar la sexualidad como una orientación sexual significaría simplemente que no se siente una atracción sexual por una persona, o que si se entra en relación con alguien corporalmente no va a tener un contenido sexual, aunque sí podría tenerlo erótico, y que si lo tiene no es el cuerpo o la mente de esa persona, y menos aún el cuerpo masculino o femenino de esa persona, lo que le permite la excitación, menos aún la descarga sexual o el orgasmo, si quisiéramos hablar de ello, sino algún otro contenido que muchas veces tiene que ver con el propio imaginario de esa persona sexual de la que estamos hablando. Bueno, para debilitar esta premisa, esa propuesta que está logrando hacerse mayoritaria a la hora de comprender y de compartir las experiencias y los modos de subjetivación asexual, quería proponer que reflexionáramos un poco sobre lo que es el deseo, sobre todo para dejar claro que el hecho de que una conducta o un comportamiento o un modo de elegir o de preferir unos placeres a otros, o una manera en la que nos sentimos atraídos por diferentes cuerpos, o cosas o actividades, el hecho de que no sea pautado de forma genética innata no significa tampoco que sea una decisión, es decir, que sea una decisión deliberada de la voluntad. Entonces, como creo que en estos grupos se ha acogido el innatismo como autodefensa frente a ese tipo de, no sé si llamarlo ataques o frivolizaciones, decía antes, que impiden comprender este particular modo de sentir la sexualidad en la vida. Y es cuando alguien dice, bueno, yo es que estoy asexual hoy, o bueno, es que me voy a hacer asexual porque, no sé, por cualquier cosa, ¿no? Por una frustración anterior, lo que fuera, podría ocurrir. Pero esta forma de mostrarlo como una elección, sin más, molesta a las personas que están tratando de buscar una identidad, y sobre todo de buscar una identidad no dogmática, no de buscar una identidad de forma fetichista, sino por la necesidad de compartir con otras personas un tipo de experiencia, y también por mostrar y por dejar ver a los demás qué expectativas, qué deseos y qué encuentros pueden darse o no darse entre nosotros, sin que seamos puestos en cuestión y sin que tampoco haya pues una desagradable insistencia. Bueno, decía que la banalización más habitual es la de quienes consideran que esta orientación sexual, asexual o cualquier otra fueran un acto de la voluntad. Ciertamente, el deseo, la atracción, nunca pasan por un acto de la voluntad, así nomás, así de simple. Si nos atrajera o deseáramos en general aquello que queremos, aquello con lo que nuestra conciencia, con lo que nuestra voluntad está de acuerdo, bien, no habría mal de amores, no sufriríamos nunca, no padeceríamos ningún tipo de trastorno obsesivo ni de ninguna otra suerte, no tendríamos insomnios mal queridos, es decir, no tendríamos apenas ningún problema de esos problemas humanos con los que tratamos de lidiar habitualmente todos los días, ya sea en una consulta, ya sea en nuestra propia reflexión, en nuestro intento por resolver también algunos enigmas. Todo esto, y con ello quizá la poesía, el cine, etc., no existirían si nuestros deseos estuvieran lineados o estuvieran en un perfecto acuerdo con nuestra voluntad. Más bien, suele ocurrir lo contrario, o al menos suele ocurrir lo contrario cuando el deseo nos violenta el pensamiento, cuando nos da que pensar, es porque no hay un acuerdo o un beneplácito de la voluntad hacia nuestros deseos o hacia esas atracciones que podamos sentir, o hacia esas adicciones que también a menudo nos aquejan. Bueno, explicar la diferencia entre voluntad o deseo como distintos, como casi distintos, podría hacerse desde muchos ámbitos de la filosofía, porque es un tema que preocupó
en general a los filósofos y que se encargaron de ello con mucha riqueza conceptual. Podríamos ir mucho más atrás, pero en esta ocasión no vamos a caminar por la antigüedad griega, aunque por supuesto se habló de deseo de inconsciente y de una forma súper interesante, pero no lo vamos a hacer porque queremos un poco pararnos aquí, en este momento en el que ya la subjetividad, el sujeto como propietario, por decirlo de alguna manera, de una interioridad, de unos deseos, de unos placeres propios, el sujeto como anhelante de un reconocimiento por parte de la sociedad, y sobre todo el sujeto conflictuado, buscando una armonía siempre imposible, va a ser el sujeto de la modernidad. Así que prefiero hablar en los términos en los que la filosofía se hace kantiana, por ejemplo, o se hace marxista, o se hace nietzscheana, o se hace freudiana también. Justamente en Kant, la voluntad y el deseo no siempre van a situarse como opuestos, pero desde luego sí como diferenciados. Sobre todo si entendemos el deseo como apetito y como todo aquello que recubre psíquicamente los apetitos, y la voluntad como esa fuerza, esa determinación que el individuo encuentra en su interior para enfrentarse o para moderar o para gestionar justamente esos apetitos o esa libido deseante, si así ya la queremos llamar, con la que tiene que lidiar como cuerpo que es, ¿no? Como ser material que es. Si recordamos, Kant, un filósofo muy interesado en proponer un ámbito de libertad para el ser humano, distinguió su realidad hablando de una esfera corpórea, física, en la que el ser humano es un cuerpo más, un cuerpo biológico, pero ni siquiera estaba hablando necesariamente de biología, no había ni siquiera falta de hablar de biología, con hablar de física nos podría valer. En este sentido, el cuerpo humano está sometido a las mismas leyes que cualquier otro cuerpo y, por tanto, a esa concatenación causal universal que, según Kant, nos permitía hacer ciencia, ¿verdad? Estoy simplificándolo mucho, pero bueno, estoy tratando de que nos sirva para pensar las cuestiones que anteriormente mencioné. Justamente entonces, en Kant, la voluntad, y así la fuerza de voluntad, eso que Platón habría llamado ánimo, andreia, sería lo que pone coto y lo que hace que el individuo sea libre, que sea un individuo y que sea autónomo también, y que sea un individuo y no un ejemplar más de cuerpo o de cuerpo de un determinado tipo. Entonces, por un lado tendríamos los apetitos, el recubrimiento psíquico, la libido deseante, y por otro lado, y ahí estaríamos sometidos a la determinación, no habría lugar para hablar de libertad. Y por otro lado, como seres intelectuales, tendríamos una voluntad que, ejercida de forma potente, nos estaría hablando de nuestra libertad. No es que para conseguir la libertad nosotros tengamos que hacer un esfuerzo de la voluntad, sino que tenemos que hacer un esfuerzo de la voluntad solamente para darnos cuenta de esa libertad que tenemos. Libres somos de entrada, entiende Kant. No hay que demostrar esa libertad. Si no lo fuéramos, la mayor parte de los discursos, ya sean éticos, políticos, morales o casi de cualquier orden, toda deliberación social, todo acuerdo, no tendría sentido, ¿verdad? Si no hubiera algún ámbito para la libertad, para la libre decisión, para la elección de planes, para los proyectos. Entonces, si queremos que la vida humana no se venga totalmente abajo, si queremos que la vida humana no quede definida por una impostura, por un sueño en el que creemos que podemos elegir cuando no es así, cuando no fuera así, cuando no pudiéramos elegir nada. Si queremos incluso que el lenguaje tenga algún sentido y para ello hace falta contar, presuponer la libertad,
pues haría falta postular este ámbito en el que la voluntad frente al deseo, frente a los apetitos, puede decidir. Y normalmente puede decidir, como decíamos, cómo gestionarlos, o puede decidir reprimirlos, más o menos, diferirlos. También es muy interesante justamente ver también la parte de Kant, que nos permite encontrar una vía hacia la tolerancia, y es que al diferenciar tan claramente entre el deseo, la fantasía, la libido, las atracciones, esos magnetismos que podemos en alguna de nuestras esferas sentir, al diferenciarlos de la voluntad, del esfuerzo por someternos a una ley, aunque sea la nuestra, por construir la propia ley y someternos a ella, alcanzando así al menos un acuerdo mínimo con nosotros mismos, al diferenciar en definitiva entre deseo y voluntad, nos está también haciendo responsables de lo que procede de la voluntad, de los efectos esperados de nuestras acciones, pero nos está también absolviendo de la culpa en lo que tiene que ver con deseos, fantasías, por horrendos que fueran, ¿no? En lo que tiene que ver con aquel imaginario que no pasa a la acción y que justamente por ello es más meritorio, es más digno de alabanza que de culpabilización. Me parece súper importante, además, establecer esta diferencia y con Kant establecer esta responsabilidad o no responsabilidad, absolución ante los efectos inesperados y ante los deseos en momentos en los que tanto se confunde la pedofilia y la pederastia como actividad delincuencial que estuviera abusando de cuerpos infantiles. Cuando digo infantiles digo impúberes, y probablemente también alguna fase de la pubertad que estaría fuera de la capacidad de consentimiento según las observaciones o los abusos que se quisieran evitar en cada tipo de sociedad, ¿verdad? Bueno, me refiero a esto porque también una de las cosas que veo es que incluso en las militancias más postestructurales, en las militancias supuestamente más libres, más desprejuiciadas, sigo encontrando este chivo expiatorio, este otro que nunca se asume como compañero y ni siquiera como persona y no como monstruo, que es el de la figura del pedófilo. Algo que por un lado, efectivamente, y en esto tendrían razón estas reacciones de los grupos que hablaba antes, no es algo que se elija, ¿no? Esto no quiere decir tampoco que sea innato, sino que es una tendencia con la que el propio sujeto se encuentra y en la que puede intervenir. Si fueran a acusarnos de los sueños, de las fantasías, de los deseos que a veces ni siquiera reconocemos, estaríamos perdidos, ¿verdad? Entonces me parece muy importante esta diferenciación de Kant, que no solo distingue de su voluntad, sino que también hace meritorio el hecho de tener la fuerza suficiente para decidir algunas cosas con una fortaleza de la voluntad o de la conciencia frente a deseos o apetitos que de algún modo vulneran la integridad de los otros o de nosotros mismos. Si vamos un poco más adelante, en toda la época de la contemporaneidad filosófica, vamos a encontrar esta diferencia entre deseo y voluntad, que a veces tiene el nombre de diferencia entre conciencia e inconsciente. En Marx, por ejemplo, hay también un esfuerzo maravilloso, muy fértil y muy eficaz para distinguir estas esferas. Como sabemos, en la ideología alemana pronunció
escribió, mejor dicho, una frase que se va a hacer especialmente conocida, y eso que es de un libro de apuntes, como es la ideología alemana, un libro además muy, muy complicado para leer, en el que dice que no es la conciencia la que determina la vida, sino que es la vida la que determina la conciencia. Con esto estaba haciendo frente a la derecha hegeliana, a cierto hegelianismo, según el cual nuestros posicionamientos, lineamientos políticos serían los que de alguna manera nos conducirían a comportarnos, a conducirnos socialmente de una forma o de otra. Cuando lo que va a decir Marx es justamente lo contrario. Y es que es justamente la vida, ese lugar en el que nos ha colocado y sobre todo esa propiedad con la que hemos sido bendecidos socialmente, no naturalmente, por supuesto, o esa expropiación de medios de producción la que nos va a obligar a situarnos en un lugar de la cadena productiva que va a establecer en nuestras vidas unas condiciones y por ello también unos intereses que simplificadamente van a ser conservadores cuando queremos mantener, conservar esas circunstancias o ese sistema de producción en el que pues salimos beneficiados, obtenemos un estatus y una posición ventajosa. Y que va, sin embargo, a promover unos intereses más revolucionarios o por lo menos más cuestionantes cuando nuestra situación es desventajosa y nos interesa, por tanto, modificar ese sistema social que nos coloca en un lugar de la cadena productiva, en un lugar esclavizado, explotado y, en último término, poco gozoso. Poco amable también, incluso para nuestros intentos más básicos, que son los intentos de supervivencia. Cuando dice que es la vida la que determina la conciencia, no se refiere, sin embargo, solo a las condiciones puramente económicas, a no ser que hagamos formar parte de esas condiciones económicas también a la economía libidinal y a todo aquello que en nuestra trayectoria se nos presenta como no como algo que contratamos, sino algo en lo que aparecemos, algo a lo que nacemos y con lo que, si bien podemos establecer algunas negociaciones, estas van a pasar por hacer conscientes esas condiciones en las que nos encontramos y esos intereses que vendrían a dibujar una sociedad diferente a aquella en la que nos encontramos cuando ésta no nos es ventajosa, cuando ésta nos resulta en una explotación o en una expropiación de vida de nuestros cuerpos, una expropiación de nuestra capacidad también de negociación, de libertad, de creatividad, etcétera, cuando de hecho nos aliena, ¿verdad? Justamente también Marx habla de conciencia de clase para establecer unas condiciones subjetivas que, por otro lado, hacen falta para poder autoubicarnos en la sociedad, para poder darnos cuenta de dónde estamos parados y no creer, por ejemplo, según eso que llama falsa conciencia, que pertenecemos a la clase media cuando somos proletarios quizá de la clase más baja o más explotada, o cuando el valor que creamos con nuestro trabajo es muchísimo en comparación al que nos es reconocido y remunerado. Bueno, salir de la falsa conciencia no es tan fácil cuando, a pesar de que estamos situados en un trabajo, en una obligación a la venta a bajo coste de nuestra fuerza de trabajo y de nuestros conocimientos, no es tan fácil, decía, porque hay toda una serie de mecanismos de tipo superestructural, ideológicos, que van justamente no solo a repartir los medios de producción de bienes y servicios tal cual los entendemos, ¿no?
eso que vamos a comprar o eso que vamos a solicitar cuando se trata de servicios públicos, sino que también hay una apropiación por parte del capital de los medios de producción de la subjetividad. Entonces, como no somos nosotros mismos quienes elegimos nuestro pensamiento, quienes generamos nuestra propia conciencia, sino que esta viene dada por el exterior, es una domesticación, viene también no solo dada por el exterior, sino establecida para conseguir ciertas subjetividades adaptadas al sistema económico, que sean productivas en este, pues encontramos que no somos dueños de nuestro pensamiento, ¿verdad? En Nietzsche también se produce esta diferencia entre el deseo y la voluntad, y además, en lugar de hablar de falsa conciencia, como haría Marx, lo que va a hacer es decir que toda conciencia es falsa conciencia en parte. Porque toda conciencia existe gracias a un olvido de la existencia de un pensamiento, de una psique que ocupa una mucho mayor parte del pensamiento e incluso de las determinaciones, de las decisiones, etcétera, que sería el inconsciente, y en el cual va a haber además Nietzsche mucho más potencial revolucionario, puesto que el inconsciente sería, como para Gilles Deleuze, la promesa de lo nuevo, de las nuevas combinaciones, la posibilidad también de construir y construir, de descodificar y construir nuevos órdenes o nuevos juegos, etcétera. En Nietzsche el interés juega en el terreno del orden imperante, mientras que el deseo rompe con el orden imperante y crea. Digamos que el interés estaría del lado de la conciencia, y esa conciencia siempre supone ya una domesticación y una repetición de la que extraemos muy poca diferencia o muy poco de ese juego creativo que nos puede permitir transformar, que nos puede permitir generar nuevas identidades, que fueran además más móviles y que nos permitieran una mayor fortaleza, y esto querría decir un mayor amor y apego a la vida, a la naturaleza. Por supuesto, sabemos que si alguien entra en el panorama científico, filosófico, artístico, a diferenciar la voluntad como algo consciente, como algo que puede jugarse en el terreno de las deliberaciones, del deseo como algo que es inconsciente, fuera este inconsciente el ello, eso biológico o eso pulsional primitivo, sea lo inconsciente ese área superyoica, ese área de la ideología y del poder internalizados. El inconsciente va a responder, todo aquello que tiene que ver con lo inconsciente va a responder a determinaciones que el sujeto desconoce y en las que no cabría, por tanto, hablar de voluntad o de elección. Con todo esto, lo que quería decir es que podríamos hablar de la orientación sexual, podríamos hablar de la sexualidad como algo que no se elige y que, por tanto, no puede someterse a frivolizaciones del tipo hoy soy asexual y mañana no. Aunque podríamos hablar sobre la validez de esto, ¿no? O más bien sobre su posibilidad, ¿no? Sobre si podríamos llegar a introducir de una forma efectiva nuestra voluntad en este ámbito, ¿verdad? Del erotismo. Quizá un poco sí. De eso podríamos hablar en otra ocasión. Pero, en fin, distinguiendo el deseo de la voluntad, distinguiendo lo consciente de lo inconsciente, distinguiendo lo libidinal, lo pulsional de la elección, de la deliberación, podríamos salir de la asexualidad como elección o vestido o hábito que me pongo porque me viene bien, o de fase siempre a superar, o podríamos salir incluso pues, de esas interpelaciones que nos hacen, de esas invitaciones a probar la verdadera sexualidad, aunque ya tengamos
una edad, ¿no? Que hubiéramos desconocido hasta el momento y que nos fuera a sacar de nuestra orientación. Cosa que yo creo que produce esta reacción y que encierra a las personas asexuales, sobre todo es esto, en esta cuestión del innatismo. El hartazgo de tener que responder a invitaciones más bien groseras, a actividades sexuales que, bueno, que nos harían descubrir el mundo, ¿no? Porque aunque tuviéramos 40 años, hasta el momento no lo hubiéramos probado y como que la sexualidad fuera, bueno, una tara, un desconocimiento, una falta de experiencia. Bien, yo creo que podríamos salir de esto sin tener que acudir al innatismo con estas consideraciones, que además me parecen más fértiles para preguntarnos también cuál es el deseo que transita en la persona asexual e incluso que ha tenido un papel importante en su subjetivación, o cuál sería el goce. Antes no hablamos de goce. Es verdad que si bien los pensadores que mencionamos son los que mayormente escoge Gilles Deleuze, que es un filósofo muy querido para mí, bueno, por la cercanía, porque lo estudié en profundidad, pero si bien hace esta distinción entre deseo y voluntad, e incluso entre esas partes del interés social que logran colarse a través de lo ideológico en nuestro inconsciente, en nuestro preconsciente, en nuestras fantasías, ¿verdad? Que a veces quizá con Freud quizá pasemos demasiado directamente a considerar que las fantasías, los deseos o incluso aquello que nos atrae, nos calienta, etcétera, es el inconsciente, cuando probablemente sea la parte de conciencia o la parte de o las resistencias yoicas que se establecen ante la amenaza de las fuerzas inconscientes. Quiero decir que muchas de las fantasías y muchas de las cosas que nos erotizan, como decía, o que nos calientan, no necesariamente están situadas a nivel inconsciente, sino, como dice Gilles Deleuze, pueden haber sido inoculadas, inyectadas en nuestros sueños, en nuestras fantasías, por un orden muy consciente, muy ideológico, muy construido y muy deliberado y muy planificado incluso por parte de determinados agentes institucionales o de instituciones moralizantes, ¿verdad? De esto habla no solo en Lógica del Sentido, sino también, por ejemplo, en el Antiedipo, cuando trata de reflexionar acerca de si nuestros deseos edípicos, indudablemente existentes, provienen de nuestra naturaleza o de nuestro encuentro privilegiado con la madre, o si vienen dados justamente por la prohibición del incesto, que no habría acompañado toda la naturaleza, aunque a lo mejor sin nuestra entrada o ese nexo entre la naturaleza y la cultura, según nos plantea Lévi-Strauss, ¿verdad? Gilles Deleuze lo que quiere es pensar si es posible retroceder a un momento socialmente preedípico y si podríamos esperar alguna utopía de ese estilo. Y cree que sí, que pasaría obviamente por la disolución de la familia y de instituciones que recrean los poderes familiaristas. Decía que como hablo desde Deleuze fundamentalmente, y cuando hablo desde Deleuze también estoy incluyendo a Nietzsche y estoy hablando de ese Antiedipo, que es su libro más antilacaniano, creo que es de justicia recordar que también Lacan estableció una diferencia no solo ya entre lo voluntario y el deseo, sino también entre el deseo y el goce. En Lacan el deseo, sea más o menos consciente, es aquello que se instala en nosotros como interpelación, se instala en nosotros a lo largo de nuestros procesos de subjetivación, gestionados en su mayor parte por ese otro, por ese afuera que plegamos, y en consideración, además,
a ese afuera y a esos códigos. El goce tendría que ver con esos placeres, por decirlo de alguna manera, que quedan por fuera de la vigilancia de ese otro, sobre todo de ese otro del que habla Deleuze, ¿no? De esos dispositivos que inoculan, que inyectan en nuestro deseo, en nuestro pensamiento aparentemente inconsciente. Pero quizá lo más interesante sería introducir otro término del que no se habla demasiado, que es el de plus de goce, en el que Lacan nos hace referencia a un goce inconsciente, pero que se forma en la respuesta a la demanda del otro y en el requerimiento y anhelo que tenemos del reconocimiento del otro, y que se produce en el inconsciente superyoico, es decir, en ese inconsciente que sí es moralizante o que se instituye a través de los agenciamientos e instituciones moralizadoras y que codifican social e individualmente nuestras costumbres, nuestras creencias también, las expectativas, etc. Y entonces en ese inconsciente, o a partir del inconsciente superyoico, en el que se establece la culpa, la angustia culposa, pero también ese regusto en la angustia culposa, justo en ese proceso en el que internalizamos el castigo y podemos jugar con él, darle una vuelta, pues ahí se encuentra el plus de goce. Sería una cosa como muy zen, por un lado, identificada en el masoquismo, por otro, en el masoquismo tal y como lo relata Deleuze en la presentación de Sacher-Masoch, Lo frío y lo cruel. Este es un texto que funciona, o que pone Deleuze a funcionar como prólogo de la Venus de las Pieles. Y es un texto además muy alabado por Lacan. No me acuerdo bien en qué seminario, puede ser que sea en Lógica del Fantasma, no estoy segura. Para el próximo vídeo lo busco. Bueno, en el que el masoquismo se presenta como una vía, para empezar, como un universo diferente y no complementario del sadismo. Un universo diferente en el cual incluso lo sádico del masoquista es diferente que lo sádico del sádico, así como el masoquismo del masoquista sería diferente del masoquismo del sádico. No me voy a entretener ahora en establecer esta diferencia de universos, pero sí me interesa pues rescatar esa idea de masoquismo como gusto por defraudar al otro, o por decepcionar, o por ser decepcionado también por el otro, pero bueno, bajo una especie como de contrato. Por ejemplo, en esta película El Club de la Lucha, de la que se han hecho muchos comentarios y de la que se han extraído muchas lecturas, muchas de las cuales no corresponden, no tanto con mi interpretación, que a lo mejor sí, sino con lo que a mí me genera más sorpresa o me fija más la atención de esta película, que vendría a ser como una formación, una instrucción en el masoquismo como forma de anular el castigo, como forma de anular la dominación, el poder externo, y dejarlo en pause, una vez que del castigo extraigo un goce. Y que entonces es pedido, ¿no?, en lugar de temido. Claro, esto supone una fuerza, una capacidad de lucha enorme, ¿no? El poder desafiar el castigo a partir del deseo del mismo, del placer que les traemos, es muy potente. Pero además habría en el masoquismo una dilatación del momento de la consumación sexual, un diferir cada vez para la próxima vez lo que sería la consumación sexual. Un gusto en que ésta sea negada y cambiada por otra cosa, ¿no? En vez de por un placer, por un supuesto displacer. De tal manera que todo en esta dislocación, todo se termina erotizando. No hay consumación erógena, hay erotización de todos los momentos que nos están llevando a ese punto siempre diferido.
Y quizá en estas potencialidades de lucha, pero también de erotización, incluso podría llegar a ser de la vida cotidiana, podría quizá resituarse el placer asexual o esa condición asexual que podríamos pensar desde aquí. Y también, por supuesto, desde otros muchos lugares, pero en todo caso, podría ser bien interesante, al menos más que el del innatismo, ¿no? Fijarnos, por ejemplo, cómo ese reclamo sexual con el que tratan de seducirnos, pues muchos dispositivos publicitarios o de cualquier otro tipo, sería ineficaz, ¿verdad? Sería ineficaz porque estaría interpelando a ese sujeto al que se le ha estado negando su libertad sexual, al niño, al adolescente, al prepúber, a la persona trans, a la persona gay, etc. etc. Y entonces, con esas miguitas de sexo, se le comprara, ¿no? Para una ulterior utilización o rentabilización de su sexualidad o de su deseo sexual. Claro, en la asexualidad, si la pensamos como forma de este masoquismo del que habla Gilles Deleuze, o como forma de plus de goce, en términos más lacanianos, pues tendríamos el reverso, ¿no? Es como le estaríamos dando la vuelta. Es como nuestro eros va a pasar justamente por no atender a esos reclamos sexuales porque tampoco nos habríamos sentido sexualmente inhibides, sino que habríamos de alguna manera erotizado la sexualidad no compartida, quizá, y habríamos deserotizado todo ese juego de cortejo. Por ejemplo, no digo que esto sea lo que pasa a todos los asexuales, ni lo que me pasa a mí, pero bueno, podríamos pensarlo desde ahí de un modo más interesante.